El castigo eterno es sin final. Algunos piensan que hablan de un castigo eterno y hablar de esto no hace honor a Dios. Los que creen en el universalismo, todos serán salvos al final. Dios es un Dios misericordioso, no puede ser tan severo. La creencia de que todos pasarán eventualmente a vivir con Dios y descansarán este castigo eterno de la cual el Señor mismo habló en numerosas ocasiones como parte del mensaje del Evangelio. Dios nos salvará del castigo eterno solo por medio de Jesucristo. Cabe apuntar algunas referencias bíblicas que confirman cómo la palabra de Dios, la realidad del infierno, en donde se vive la eterna condenación de los perdidos, es un castigo eterno. Y aquí lo vemos en Apocalipsis 18:8, Marcos 9:48, 2 de Tesalonicenses 1:9, Judas 13, Apocalipsis 20:10, el libro de Santiago, 13. Apocalipsis 18:8, Marcos 9:48, 2 de Tesalonicenses 1:9, Santiago 13 y Apocalipsis 20:10. El castigo eterno es la expresión de un tiempo sin límites y continuo. Debe de entenderse como la eternidad, que es un concepto semejante a la atemporalidad, como hemos dicho antes. No hay tiempo límite. Sin temporalidad, sin temporalidad. No hay tiempo, sino es continuo. En este contexto se puede ver a la eternidad no como la extensión indefinida del tiempo, sino la ausencia total del tiempo. La eternidad nunca se acaba. El tiempo se detiene o no se mide para los que son enviados al castigo y se hace eterno, es decir, no transcurre tiempo en esa situación, no hay final que se hace definitiva como forma absoluta de vida, excluido de la presencia de Dios y de su gloria, según Tesalonicenses 1:9. El infierno es un lugar de tormento. Todos en el lago de fuego y azufre tendrán una existencia perpetuamente atormentada. Es tan grave que aún los demonios participarán de ella y tendrán similar experiencia que los que participaron en esta carne. No se trata de un lugar de aniquilación o exterminación o cesación de vida, sino una vida atormentada. Dios se ha limitado a confirmar la elección de estos hombres y estos espíritus hicieron en su vida material o en su experiencia en el cielo, en el caso de los demonios, en el mundo. No quisieron tener a Dios en cuenta, no aceptaron la gracia para salvación, eligieron la condenación y reciben lo que se había sido en su elección en vida. Será estar siempre muriendo sin acabar de morir. Es lo que la Biblia llama muerte segunda, Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 21:8. Nadie debe llamarse a engaño, pues todas las oportunidades de salvación concluyen con la muerte física del ser humano. Todos deben de entender de que el soberano ha decretado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. En la nueva creación de Dios habrá un lugar donde esté eternamente encerrado todo cuanto tiene que ver con la muerte, y será el lago de fuego y azufre. En tal lugar solo habrá muerte que, como dice el profesor Bartina, es la petrificación en el pecado, que es odio a Dios. La muerte segunda es la separación eterna del hombre a Dios, a consecuencia irresoluble ya del problema del pecado. Juan describe aquí el fin definitivo, quien no tiene salvación. El registro en el libro de la vida condiciona
al lugar de la eternidad mediante una cláusula condicional negativa, con el que si alguno, seguida de una negación enfática, no, hace referencia a la situación de todo aquel que haya muerto sin Cristo, para los tales no hay posibilidad de una salvación. La advertencia de la Escritura es continua. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. La vida que emana del Hijo se comunica a quien tiene al Hijo. Tener al Hijo equivale a tener a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Tener al Hijo es tener una comunión con el Hijo. Tener al Hijo es tener una comunión con Dios. Tener al Hijo es tener una comunión con el Espíritu Santo. Tener a Cristo es estar unido a Él por la fe en todo, morando Él en el creyente y el creyente en Él. El único modo de tener vida es creer en el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36, Juan capítulo 3, 15. Cristo es la vida y la muerte. Cristo es la vida y la fuente de vida. Juan capítulo 14, 16. Y también el único Salvador, Hechos 4, 12. Así como el único camino a Dios y por tanto a la vida eterna, Juan 14, 6. La muerte como ausencia de vida comunicada por Dios es la consecuencia de no tener al Hijo. Es decir, quien se niega a reconocer a Jesucristo como Salvador y como Hijo de Dios nunca tendrá vida eterna. Por eso Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, 16. Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios mueren, sin Dios se pierden para siempre. Los no salvos serán lanzados en el lago de azufre y fuego, para hacer compañía eternamente a Satanás, con todos los demonios, incluyendo al anticristo y al falso profeta. Es la compañía elegida voluntariamente durante la vida, cuya decisión se expresa al no aceptar el don de Dios y no someterse a su voluntad. La eternidad sin Dios es un infierno sin término. La idea de la destrucción final de los malvados es un buen recurso para los sentimientos del hombre, pero no tiene base bíblica probada. Como énfasis marcado, el lago de fuego y azufre se menciona 3 veces en los 2 versículos, advirtiendo a todos del estado definitivo de quienes mueren sin salvación. Si todos los que perecieron ante el trono blanco de Dios fueron juzgados según sus obras, y todos ellos lanzados al lago de fuego y azufre, quiere decir que nadie será salvo por obras. La salvación se encuentra solo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y se recibe como don de la gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. La perspectiva de la condenación eterna para quienes mueren sin Cristo confirma una vez más la verdad bíblica que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y que la justificación no es posible en ningún caso por obras de justicia, sino por la fe en Cristo Jesús. Será necesario recordar que a la luz de la enseñanza general de las Escrituras, el acceso al reino de los cielos, tanto en su dimensión escatológica como en la espiritual presente, solo es posible mediante el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Quien no haya nacido de nuevo y sea regenerado por el Espíritu de Dios
ni verá ni entrará en el reino de los cielos. Juan capítulo 3:5. En la presencia del Señor, el Santo de los Santos, no puede coexistir la iniquidad o el pecado con la comunión con Él. El reino de Dios, no importa cuál sea la expresión de este, la santidad es imprescindible para vivir en relación correcta con Dios. Será bueno recordar la enseñanza del Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá justicia del Dios de salvación. Salmo capítulo 24, versículo 3 al 5. La justicia se alcanza por fe en el Salvador, puesto que nadie puede alcanzar la dimensión de la perfección de Dios. Demanda para acceder a su presencia. Sin embargo, dice que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo capítulo 24, versículo 6. Los creyentes no tienen otra opción de vida que no sea la santidad. No significa esto un esfuerzo descomunal y sobrehumano para llevarlo a cabo, sino simplemente la entrega incondicional de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu a Dios. Ponerla en manos del Espíritu de Dios, lo que el apóstol expresa como andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.